Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Un gusto estar el día de hoy en este canal Trabajo Social que Inspira. Hoy nos acompaña el maestro Francisco López González. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar, maestro. Pues comentarles a todas y todos que nos acompaña el maestro y pues esta invitación que realizamos a todos y todas quienes nos acompañan es para expresarse libremente y compartirnos toda esa trayectoria laboral en el campo del trabajo social. Y agradecemos a quienes ya están siguiendo este canal y que nos dejan también sus comentarios. Todos son bienvenidos y pues muchas gracias por seguirnos. Maestro, pues me gustaría comenzar preguntando cuál fue el motivo por el que usted ingresó a estudiar la carrera de trabajo social. Ok, fíjate que yo no sabía qué era trabajo social. Realmente yo sabía que lo mío eran las ciencias sociales y entonces empecé a investigar qué carreras se impartían en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y revisando entre la lista de carreras me encontré trabajo social. Decidí revisar la currícula, me pareció muy interesante, vi carreras de muchas materias y entonces decidí inscribirme a esta carrera. Realmente no tenía una noción de qué era trabajo social o no conocía de cerca a un trabajador social, pero me enamoré de esta enorme variedad de tantas materias, de tantas ciencias, y entonces decidí ingresar a trabajo social. Excelente, maestro. ¿Y qué trayectoria de cuántos años estamos hablando? Yo egresé en el 2012, ya tengo 13 años ejerciendo profesionalmente y pues desde que egresé encontré trabajo, así que ese es el tiempo que tengo trabajando. Ingresé primero en el Consejo Estatal de Familia en el área de custodias, un trabajo muy complejo, realizando procesos de reunificación familiar o reintegración familiar de niños maltratados con sus familias de origen, extensas, y entonces ahí empecé a trabajar. Excelente, maestro. Entonces no fue difícil esta incorporación al campo laboral, fue inmediato. ¿A qué atribuye que sucedió eso? ¿Considera que hay destrezas, habilidades, situaciones que se dieron en el camino que le facilitaron esta incorporación laboral de manera rápida? Sí, tuvo que ver con el lugar de prácticas. Creo que influye mucho el lugar de prácticas de servicio social donde te desenvuelves. Y entonces yo hice mis prácticas en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Zapopan. Me encantó esta área de trabajar con personas, con violencia, de investigar, de atender casos, reportes de maltrato infantil. Y entonces dije, esto es lo mío. Entonces hice mi proyecto de intervención enfocado en un proceso de reeducación a personas que ejercían la violencia. Y entonces a partir de ahí terminé las prácticas profesionales, terminé la carrera, inicié los trámites de titulación y para eso ya daba clases en INEA. Correcto. Ya era docente de INEA, de nivel primaria, de personas que estaban aprendiendo a leer y escribir. Ya me desempeñaba en esto y estuve trabajando en el consejo. Tardé como, ¿qué será? Yo creo que como unos 4 meses en entrar a este Consejo Estatal de Familia. Me dieron la oportunidad ahí. Inicié trabajando, realizando seguimientos a niños y adolescentes que acababan de regresar con su familia. Y también empecé a dar escuela para padres, pero con un enfoque para niños que estuvieron institucionalizados, salieron de una casa hogar y regresaron, no con su familia de origen a lo mejor, sino con abuelos, con familia extensa, tíos, padrinos, hermanos mayores. Entonces todo esto me ayudó para ir al siguiente nivel, ¿no? Ahora en la jefatura de tutela institucional. Entonces también estuve en la jefatura de tutela institucional y actualmente en el área de adopciones.
Perfecto. Y en esta trayectoria, en estos años de servicio que se ha enfocado en el grupo de niñas, niños y adolescentes, ¿a qué retos se ha enfrentado? ¿Qué retos, grandes y pequeños retos que recuerde usted que nos quiera compartir? Ok, creo que el principal reto que como todo servidor público tenemos son los cambios de administración. Y entonces los cambios de administración implican todo un reto para el servidor público porque tenemos una estructura, tenemos ya modelos de atención, tenemos equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, funciones muy específicas y entonces cuando hay una reestructura general cambia en este caso mi jefe directo, mi director, coordinadores, directores generales, subdirectores generales. Y entonces esto hace que los modelos de atención y que la manera como internamente se atiende a la población cambie. Genera un enorme reto porque si traen una visión más adultocentrista, pues esto choca con lo que nosotros atendemos, niñas, niños y adolescentes. Si traen una visión de perspectiva de infancia, claro que nos va a beneficiar muchísimo, porque entonces vamos en la misma línea de atender a estos niños institucionalizados o víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, ese es uno de los principales retos. Otro reto muy importante es la cuestión de la cultura. Entonces, a los niños, que es el grupo que históricamente más vulneraciones de derechos ha tenido, pues siempre se les ha discriminado, siempre se les ha segregado, y a los profesionistas que atendemos niños nos toca entonces enterarnos y encontrarnos con este tipo de situaciones. Entonces también es un gran reto el atender a las infancias, el atender a los adolescentes, porque implica tener un conocimiento de este grupo vulnerable, aplicarlo y trabajar con la cuestión de restitución de derechos. Entonces, estos dos retos, una, la cultura, que no favorece mucho el desarrollo y restitución de derechos, y por otro lado, los cambios de administración que afectan el actuar de las instituciones cada 6 años. Así es, y en los municipios cada 3 años, ¿verdad? Así es. Que lo vivimos muy de cerca. Hay muchos retos, como usted comenta, los más significativos que nos comparte, que nos plantea una situación de mucha reflexión, y también en estos años de servicio ha tenido usted satisfacciones. Cuéntenos un poco acerca de esas satisfacciones que usted recuerde, probablemente sean muchas, pero algunas que nos quiera compartir, por favor. Sí, la principal satisfacción en el área donde yo me encuentro, pues es cuando los niños se van en familia, tanto en familia adoptiva como en familia de acogida, cuando ves cómo funciona el plan de restitución de derechos y que nos toca a nosotros en el área de adopciones ver toda la intervención que hicieron las otras áreas, porque somos la última área, es una satisfacción enorme porque los niños se van con sus familias. Número 2, el poder compartir cómo trabajas tus modelos de intervención, el poder compartir cómo lo hemos hecho en nuestra institución y que lo compartamos con municipios o con otros estados, también refleja una gran responsabilidad y también al mismo tiempo una gran satisfacción profesional, porque eso significa que estás haciendo algo bien en la institución y eso significa que desde el trabajo social estás construyendo, y entonces el hecho de que se comparta ha sido también algo muy interesante. El poder escribir acerca de lo que trabajo, eso también me ha llenado mucho, porque entonces he podido escribir acerca de trabajo social, de adopciones, de familia de acogida, de peritaje, y entonces todo esto me ayuda a poder seguir transmitiendo todos estos conocimientos y experiencias. Creo que esas han sido de las más importantes hasta ahora, tanto el ver cómo se cumplen los planes de restitución
y el poder compartir con otros profesionistas lo que sabes y lo que has aprendido en este camino. Excelente. Y este trabajo que realizan ustedes en las procuradurías es un trabajo con las figuras de diferentes profesionistas. En este trabajo en equipo, ¿cómo se posiciona trabajo social? ¿Cómo ha sido esta dinámica, su experiencia al trabajar y sacar los casos con este trabajo multidisciplinario, junto con abogados, psicólogos y demás profesionistas que se pudieran involucrar? Sí, creo que aquí el principal reto es saber qué te toca hacer a ti. Porque está muy bien definido las funciones y el campo de intervención, así como el objeto disciplinar del derecho, ¿no? Entonces lo tienen muy definido. Y en psicología igual, tenemos muy bien definido las funciones y el campo de intervención y los alcances de la ciencia de la psicología y los profesionistas que ejercen esa materia. Pero en trabajo social tenemos un problema. Y este problema es que la mayoría de los trabajadores sociales les cuesta trabajo explicar qué es trabajo social. Y entonces si no lo entiendes, si no entiendes de qué estás hablando y qué es trabajo social, es complejo que las mismas instituciones te acomoden o te asignen qué es lo que te toca hacer de acuerdo al campo del conocimiento que tú tienes. ¿Y qué pasa entonces con los trabajadores sociales? Que nos llenamos de funciones que a psicología y al jurídico no realizan, porque ellos tienen claro su área de intervención, y el trabajo social pues hacemos de todo. Eso es lo que dicen. ¿Cuál ha sido entonces el gran reto? El trabajar en equipos multidisciplinarios, el saber hasta dónde llega mi intervención y cuál es mi campo de intervención. Creo que tenemos que tener muy claro qué es trabajo social, cuáles son las funciones, ¿no? Y cómo podemos sumar en el equipo en que nos encontramos para el caso que estamos atendiendo. Porque hay otro mito, creo que es del trabajo social, que es que dicen, no tenemos reconocimiento. Y entonces yo preguntaría, así es, ¿estás en el equipo interdisciplinario y multidisciplinario en la mayoría de las instituciones? Formas parte de esa triada que atiende una gran gama de problemas y de problemáticas. Y entonces, si estamos tan posicionados en las instituciones, yo creo que sí nos ven desde afuera que podemos hacer algo. Desde afuera sí se visibiliza al trabajador social como alguien que pueda sumar. Y entonces ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo podemos sumar? Así es. Y me ha servido el trabajar con otras profesiones, porque por ejemplo me han preguntado compañeras psicólogas, oye, tu entrevista se parece mucho a la mía para hacer un dictamen, se parece mucho. Le dije, sí, pero el campo de intervención es diferente, porque yo sí hago, por ejemplo, visita domiciliaria. Tú te encargas de la psicometría, tú haces pruebas estandarizadas o proyectivas, pero en mi caso yo hago visita domiciliaria, es decir, una entrevista contextual, ¿no? Una entrevista en el campo donde vive la persona. Y entonces eso para mí me ayuda a recopilar más información. Entonces me ha servido mucho el trabajar en equipo multidisciplinario, porque ahí se ve la riqueza de por qué tenemos un abogado, por qué tenemos un psicólogo y por qué tenemos un trabajador social en estos equipos multidisciplinarios. Excelente. Y por ejemplo, en este campo de la niñez y de la adolescencia, y aparte otras problemáticas que estando en campo detectamos, ¿no? Somos como un radar que tenemos ese plus, como comenta, que realiza una visita domiciliaria en los contextos sociales. ¿Usted considera que trabajo social tiene algo que aportar a la política pública, al diseño, a la instrumentación,
esta creación de programas, proyectos sociales? Yo creo que sí tenemos mucho que aportar, pero no desde un aspecto individual. Okay. Yo creo que podemos aportar mucho desde varios puntos. Por ejemplo, creo que desde los colegios de profesionistas se puede sumar muchísimo, porque al final los dos colegios de profesionistas hablan a nombre de los trabajadores sociales, hablan en profesiones, hablan en las instituciones, hablan con la sociedad. Entonces, el estar organizados en un gremio nos ayuda mucho, porque hablamos a través de ellos al final de cuentas. El sumar como trabajadores sociales creo que también nos ayuda, porque aportamos esta visión que otras profesiones no aportan. Así es. ¿Cuál es la visión principal que un trabajador social puede aportar en temas de políticas públicas? Creo que tiene que ver cómo percibimos y cómo estudiamos al ser humano. Entonces, recordando, por ejemplo, a las trabajadoras sociales fundadoras, ¿no? Recordando a trabajadoras sociales muy vigentes, por ejemplo, Nelia Tello. En otros países podemos hablar de, por ejemplo, el doctor Jonathan, cómo retoma a las trabajadoras sociales de antaño. Entonces, cómo estudiamos al ser humano inserto en su contexto y la interacción entre estos dos, o la situación problemática entre estos dos. Entonces, este es el campo de intervención del trabajador social. La persona en su medio ambiente y la interacción entre estos dos. Entonces, creo que desde ahí podemos recoger mucha información valiosa, y no solamente de la sociedad, como lo haría otra profesión. No solamente de la mente y de la voluntad, de la inteligencia de la persona. No solamente el regular el comportamiento de los seres humanos a través de normas, etcétera, sino entonces recoger la información de cómo vive la persona en su medio ambiente y qué tanto le afecta a su contexto y a su situación. Y a partir de ahí, recuperar toda esta información para de manera individual irla sistematizando y poder construir algo que le sume, que le sume a estas políticas públicas, o que le sume a la creación de programas que beneficien a la población. Creo que por ahí tenemos entonces mucho que escribir, mucho que sistematizar, y también tenemos estos colegios para acercarnos, para que hablen a nombre del gremio de trabajo social. Sí, o sea, definitivamente hay mucha cancha, sí, ¿verdad? Mucha cancha para voltear a ver. Y ¿cuáles para usted serían los grandes retos de trabajo social como colectivo? ¿Qué retos tenemos en nuestro contexto jalisciense y mexicano? Ok, retos. Yo veo varios retos. El primero, creo que tiene que ver con este boom que hay actualmente del peritaje en trabajo social. Se habla muchísimo de ese tema, pero creo que es un tema que ya deberíamos de dominar. Creo que es un tema que debería ser conocido. Sin embargo, como trabajadores sociales, muchos nos estamos formando todavía en este campo. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay áreas de conocimiento que desde las aulas no están totalmente trabajadas, o que hay estas áreas grises en algunos mapas curriculares que dejan espacios sin trabajar, y que los trabajadores sociales salen con estas lagunas. Y entonces pasa como que estamos formando trabajadores sociales para un campo laboral que no es el real, ¿no? Que no es el que las instituciones están buscando, o que no es el que el Estado está buscando, el que está volteando a ver. Entonces ese sería un reto. Creo que el hacer esta retroalimentación de los que ya estamos ejerciendo con los que están por egresar o acaban de egresar o se están formando todavía, para que puedan incidir en estos campos laborales. Otro reto muy grande
creo que tiene que ver con los formadores de los trabajadores sociales. Y cómo el mismo trabajador social, cuando se está formando, entiende la cosmovisión del trabajo social, pero desde los ojos de otro profesionista. Así es. Y entonces dices, bueno, ¿por qué tuve materias tan diversas? Pero a mí en mi plan curricular que yo estudié no venía la materia de peritaje. Y ahora nos piden hacer peritaje. ¿A qué se refiere esto? O a mí, ¿para qué me sirve saber tantas materias de economía, tantas materias de sociología? Y yo quiero saber de trabajo social. Entonces, el alumno que se está formando aprende a hacer trabajo social, pero desde los ojos del que lo está formando. Y si el que lo forma no entiende el campo transdisciplinar del trabajador social, pues se va a quedar atorado. Y entonces yo veo muchos trabajadores sociales que, a pesar de que tienen una licenciatura, se ostentan como tanatólogos porque tienen un diplomado en tanatología. Y dices, bueno, tienes la licenciatura, ¿por qué la tanatología? ¿No? O trabajadores sociales que tratan de entrar en otras áreas de conocimiento, cuando el trabajo social nos da muchísimo campo de intervención y desde aquí podemos construir, y construir desde el trabajo social. Entonces creo que uno de los retos es entender el trabajo social desde la cosmovisión del trabajo social y no desde la visión de otras profesiones como nos ven. Ese sería un gran reto para los que se están formando, para los colegios, para las universidades y para los profesionistas mismos, de que entendamos qué fue lo que estudiamos y cómo lo podemos aplicar. Bien, excelente. Y, por ejemplo, usted como activo en un colegio que ha tenido contacto con más colegas y en estos años, ¿cuáles serían áreas de oportunidad para el trabajo social? Algunas más recientes que haya escuchado o que usted considere que debe de tomarse en cuenta por quienes están estudiando o quienes estamos ejerciendo. Ok. Creo que el campo del trabajo social en el área jurídica tiene mucho que ofrecer. Hace un tiempo dialogaba con líderes del trabajo social educativo y la lucha que están teniendo para lograr una nivelación, un reconocimiento de su trabajo en el área de la salud, ¿no? Cómo estos trabajadores sociales cada vez son más limitados y el mismo Estado les ejerce y les dicta cómo tienen que intervenir. Pero creo que una fortaleza del trabajo social jurídico es que tiene que conocer de todo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un plan de restitución de derechos o lo voy a ejecutar, pues necesito entender cómo funciona el sistema de salud, porque si no, ¿dónde se va a atender esta niña, niño o adolescente? Necesito entonces también saber cómo funciona el sistema de asistencia social. Necesito también aprender cómo tengo que realizar trabajos muy específicos. Por ejemplo, cómo calcular la reparación del daño, ¿no? Cómo hacer una entrevista sin revictimización. Cómo entrevistar a niños, cómo entrevistar a adolescentes. Y estos campos, hay mucho trabajo aquí. Por ejemplo, te comento que en Jalisco, si tú revisas la lista de los peritos en trabajo social, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, solo hay 3 en el 2025. Y uno de ellos es usted. Así es. Si revisas la lista del Supremo Tribunal de Justicia, solo hay 1. Y si revisas la lista del Consejo de la Judicatura Federal, solo hay 4. En un estado con 125 municipios. En un estado que tiene una población muy grande. ¿Qué nos habla esto? Nos faltan peritos. Nos falta gente entonces que no solamente esté inserta en el peritaje, que esté inserta en las instituciones,
Así es. Entonces, claro que los métodos alternos, por ejemplo, ¿no? Otro campo muy importante para el trabajo social, que ahora se está formando, cada vez hay más trabajadores sociales que están participando en los métodos alternos. Entonces también esto es un campo que creo que pueden sacarle mucho provecho. Entonces el área jurídica creo que ofrece muchas áreas, es un área que cada vez, conforme el derecho se va actualizando y conforme los derechos siguen siendo progresivos, cada vez más entonces el trabajador social tiene intervención. Entonces, por ejemplo, en una reparación del daño, hace 10, 15 años no se pensaba como actualmente. Y entonces ahora, ¿cómo se plantea esta situación y cuál sería el profesionista idóneo para calcularla? Un trabajador social. Trabajo social. Así es. Excelente. Platíquenos acerca de usted como autor de libros. Este es pues ahora sí que un gran paso profesional. Yo le felicito, realmente desconocía que eran ya tres libros, ¿verdad? Platíquenos de esos libros y cómo nacen, qué tanto, pues qué reto fue el generarlos. Platíquenos un poquito de esto, que nos hace falta mucho escribir, ¿verdad? A las y los trabajadores sociales. Claro, mi primer libro habla sobre cómo fue creado una forma de evaluar a las familias adoptivas y de acogida. Este tema de cómo se evalúan a las familias es un tema que cuando yo inicié a formarme en el área de adopciones y familia de acogida, no había mucha información realmente. Recordemos que una evaluación que realiza un trabajador social para determinar si una familia es idónea o no, se parece mucho a una pericial. La diferencia es que pues, una pericial la realiza un perito externo, privado u oficial, y en cambio una evaluación a familia la realiza un servidor público. Pero en esencia es muy parecida, es muy parecida. Y entonces, cuando llego a la Procuraduría, al área de adopciones, me doy cuenta que tengo que realizar evaluaciones a las familias, y no solo eso, sino que además tenía que formar a los demás trabajadores sociales de las 41 delegaciones de la Procuraduría en el estado de Jalisco, y eso me implicaba generar un taller, un modelo, recursos, guías, materiales, para que los trabajadores sociales que apenas se integraban a las procuradurías en las delegaciones institucionales y los trabajadores sociales adscritos a la Procuraduría Estatal o al Hogar Cabañas, también entonces entendieran cómo desde la normativa tenemos que evaluar a las familias. Y entonces el primer libro que escribí habla sobre cuál fue mi experiencia realizando esta propuesta de evaluación a las familias, cuál sería el instrumento estandarizado que se tendría que utilizar, cuáles serían los conocimientos mínimos básicos que tendría que tener un trabajador social para poder darle un nivel de validez y fiabilidad al estudio que realiza. Y no solo eso, sino que tenga conocimiento de metodológicamente cómo puede sustentar un dictamen de idoneidad. Entonces, el primer libro se llama La intervención del trabajador social en las adopciones y familias de acogida en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado mexicano. Un nombre larguísimo, pero habla sobre esto, cómo capacité a las delegaciones, cuál fue el resultado, cuál fue la propuesta que les hice, cómo diseñé un taller y cómo utilicé una metodología pedagógica para transmitir cómo trabajo social puede evaluar a las familias. Ese fue el primer libro. El segundo libro habla sobre el adolescente institucionalizado y su proyecto de vida, una guía para la autonomía. Y este libro habla sobre la primera parte, cómo es el adolescente institucionalizado.
cómo está, cuál es su contexto actual, ¿no? Un adolescente que está próximo a egresar de un centro de asistencia social, un adolescente que a veces no tiene redes de apoyo, la gran mayoría, que sus únicas opciones son o regresar al lugar de donde fue rescatado o quedarse en la casa hogar donde va a cumplir su mayoría de edad, pero ahora con otro rol, ¿no? Trabajador, cuidador, etcétera. Así es. O buscar la independencia. Y esto es muy complejo. Claro. Porque cumplen 18 años y la mayoría de los programas que tiene la Procuraduría están pensados en niñas, niños y adolescentes. Y la gran mayoría de los programas para adultos están en otras instituciones. Y entonces es tratar de hacer una red con aquellas instituciones para saber qué pueden aportar a estos adolescentes. La segunda parte del libro nos habla de algunas estrategias de reinserción en sociedad de estos adolescentes, qué estrategias podemos utilizar, qué estrategias se han utilizado. Y la tercera parte del libro es la propuesta de una guía para trabajar proyecto de vida en el último año del adolescente en la casa hogar, con sesiones por lo menos bimestrales. Y entonces se trata de formar a un adolescente y que el mismo trabajador social vaya de la mano con el adolescente en este acompañamiento en su mayoría de edad. Pero habría otro problema. Los trabajadores sociales no contaban con un recurso que pudieran imprimir y llevárselo a una visita en una casa hogar, tener su entrevista con el adolescente. Y entonces este material es eso, una guía para la autonomía muy práctica, con muchos ejercicios. Y entonces esta guía, para saber si funcionaba o no funcionaba, la apliqué en varias casas hogar que me dieron la oportunidad de aplicarla. Y entonces los resultados de cómo me fue, cuántas personas participaron, qué opinan de la guía, cuáles resultados encontramos al principio, al final, todas estas cuestiones que rodean a la guía también se fueron como estadística a este libro. Y entonces ahí nació este segundo libro, del adolescente institucionalizado y su proyecto de vida, una guía para la autonomía. Y tenemos este último, Adopción y Familia de Acogida en México, una guía desde la intervención del trabajo social. Excelente. Y este libro está pensado como un manual para aquellas familias que quieren adoptar, para aquellas familias que quieren ser familia de acogida, para aquellos profesionistas en trabajo social que quieren empaparse del tema de adopciones y familia de acogida, y para el público en general que tiene interés en el tema. Este libro traté de escribirlo muy sencillo, en un lenguaje muy ameno. Traté de hacerlo muy práctico también. Son 220 páginas de texto en el cual te vas a encontrar 19 capítulos. Desde capítulos un poquito más complejos como la legislación vigente en materia de adopciones, cuál es la normativa, hasta capítulos muy detallados, por ejemplo, como cómo supervisar una convivencia familiar. Algo muy parecido a lo que hacemos en Secofam, pero acá es cómo supervisas una convivencia de un niño que va a ser adoptado. Correcto. Entonces se parece mucho al modelo, pero acá lo adapté para una adopción. Cómo elaborar un dictamen en adopciones. Y entonces en el libro encuentras un capítulo, toda una guía muy detallada, donde te explica punto a punto cómo ir desarrollando todo un dictamen y cómo llegas a un razonamiento pericial para poder decidir si esta familia es apta o no, desde la metodología del trabajo social. Entonces te va acompañando todo este proceso. ¿Cómo llega un niño maltratado a una familia adoptiva? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Cómo un bebé abandonado termina con una familia adoptiva? Entonces también en este libro lo explico. Son 19 capítulos que hablan sobre temas, consecuencias de la violencia en las niñas, niños y adolescentes. También hablo sobre eso. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cómo se crea, cuando se creó, por qué existe esta institución,
¿no? Junto con el CIPINA fue creado la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces todo esto lo hablo en este texto. Excelente. Para que tuvieran los trabajadores sociales, las familias, el público, un material accesible y que se empapen de estos temas de adopción y familia de acogida en México. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar estos ejemplares? ¿Los otros libros también se pueden acceder a ellos? Sí, ahorita este es el que le estoy dando más publicidad. Okay. Este es el único que está en físico de momento. Lo pueden encontrar directamente conmigo o lo pueden encontrar también en Amazon. Ah, perfecto. En Amazon lo pueden comprar en físico y lo pueden comprar en el electrónico o con su servidor. También ahí lo pueden encontrar. Y los otros libros los tengo en el electrónico, registrados, y los usamos más bien en el trabajo cotidiano con estos adolescentes. Correcto. Con estos adolescentes que están por cumplir su mayoría de edad. Entonces esta guía se sigue trabajando, se sigue ejecutando con estos adolescentes. Claro, si existe el interés también se pueden acercar y vemos cómo se los podemos hacer llegar. Perfecto. Pues yo ya tengo mi libro autografiado por el licenciado Francisco. Muchas gracias, licenciado. El tema de adopción y familia de acogida es un tema que debe de ser prioritario. Es un tema que debemos de conocer todas y todos. Y pues qué más que los profesionistas en trabajo social y que abanderemos también este modelo, este trabajo que se ha estado desarrollando de años, pero que también hay un rezago, ¿verdad, licenciado? En la temática, respondiendo hacia la niñez y la adolescencia en esta situación jurídica. ¿Cómo lo podemos localizar? ¿Nos puede compartir sus redes sociales, su teléfono? Ok. Me encuentran, mi página se llama Perito en Trabajo Social Jalisco. Así me encuentran en Facebook. Perito en Trabajo Social Jalisco. Y mi teléfono es 33 27 68 01 15. 33 27 68 01 15. También en las listas de peritos del Consejo de la Judicatura, ahí me encuentran también con mi nombre, Francisco López González. Ahí les voy a aparecer. Pero pues les recomiendo que me sigan en Face, en Perito en Trabajo Social Jalisco, y ahí se van a poder comunicar muy fácil conmigo. Ahí me van a encontrar. Perfecto. Y también usted imparte cursos, talleres, diplomados. Me imagino que también por sus redes sociales los informa, ¿no? De aquellos. Sí, imparto cursos de manera personal. Es decir, como soy proveedor del Estado, no de Jalisco, pero soy proveedor de capacitación. Entonces oferto cursos y capacitaciones, y también colaboro con varios diplomados impartiendo clases. Ahí sería hacer la inscripción directamente con la institución que está ofertando el diplomado, y en algún módulo nos vamos a encontrar. Excelente. Por ejemplo, la Federación Nacional de Colegios en Trabajo Social está impartiendo el módulo de peritaje institucional. Me toca impartirlo a mí. Y este diplomado en Trabajo Social Jurídico, Peritaje Social y Perspectiva de Género lo ofertó a través de sus colegios federados. Y entonces ahorita se está desarrollando. Yo espero que una vez que concluya se vuelva a ofertar. Tal vez esperemos que lo oferten al público en general. Y pues así en varias instituciones de repente me invitan a dar algún módulo o algunas clases. También ahí las anuncio en mis redes sociales. En sus redes sociales. Sí. Algunas palabras que quisiera compartir a las y los estudiantes que nos están viendo, escuchando, y por qué no también a quienes ya estamos ejerciendo, algunas palabras que quiera decirnos. Bueno, yo quisiera decirles que número uno, estén orgullosos de la carrera y la profesión que han elegido. Creo que desde ahí, si te sientes orgulloso de la carrera y profesión que elegiste, te vas a esforzar en ejercer lo mejor posible. Así es. Que no dejes de formarte. Esta carrera y otras, pero trabajo social,
exige mucha formación. No porque vayamos a ser todólogos, sino porque nuestro campo disciplinar es transdisciplinario. Eso significa que tenemos que tener conocimientos básicos de otras profesiones para poder entender el trabajo social en su complejidad. Y entonces necesitamos estarnos en continua formación. Y si ya nos vamos a formar, entonces suma a tu currículum aquellos cursos, diplomados, capacitaciones, incluso lecturas que sumen al área de tu interés. Se ha visto últimamente el trabajo social fragmentado, ¿no? Por áreas. Mi sugerencia sería, empecemos a leer el trabajo social. Empecemos con los clásicos, empecemos con los vigentes, leamos de otras latitudes de trabajo social, leamos entonces, llenémonos de trabajo social para leer. Y entonces esto nos va a dar a entender por qué el trabajo social es así, ¿no? Sí. El entender cómo ha ido evolucionando nuestra profesión hasta el día de hoy. El entender cómo ha pasado por varias áreas, ¿no? Desde la caridad, como inició, hasta actualmente cómo es visualizado el trabajo social. Entonces, hay que empaparnos de información, hay que buscar autores de trabajo social y, ¿por qué no?, hay que empezar a escribir de trabajo social. Sí, me voy a ir a una pregunta que recuerdo en redes sociales, en un estudiante o aspirante a estudiar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y comentaba él, dice, soy hombre, dice, y me interesa estudiar trabajo social, pero mis amigos y mi familia me dice que no es una carrera para un hombre. ¿Qué le respondería a usted, maestro? Mira, yo diría que las carreras y las profesiones son eso, y que actualmente podemos estudiar y nos podemos formar en aquello que más nos llame la atención. Así es. En su momento, trabajo social fue feminizado por el contexto histórico en el cual nace el trabajo social. Y luego, cuando llega a México el trabajo social, cómo se fue formando y qué materias se impartían, ¿no? Entonces, se fue pensando en trabajo social como una profesión enfocada en las mujeres de hace 70 años aquí en Jalisco, ¿no? Sí. De hace 90 años en otras latitudes, y que ahora en 2025 estamos cumpliendo 100 años de trabajo social ahora en América, en América Latina. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo me pasó cuando estudié trabajo social. Llegué a mi salón de clases, vi solamente otros 2 compañeros varones, y muchos maestros nos decían, qué milagro que hay 3 varones en este salón, porque no hay muchos. ¿Y qué sucedió? Pues yo ya estaba ahí. Me gustaba la carrera, no la entendía, pero me gustaba que era trabajo social. Decidí concluirla, la concluí y empecé a ejercer. Claro que en algún momento te vas a encontrar con personas que incluso nosotros como profesionistas que trabajamos con derechos humanos vamos a padecer algún tipo de discriminación por nuestro sexo, sí. Y sí me han pasado. Donde, por ejemplo, por ser varón, no puedo realizar o no puedo entrar a ciertas instituciones que solo atienden mujeres. Aunque yo vaya acompañando a una adolescente víctima de violencia, pero en esa institución solo entran trabajadoras sociales mujeres. Entonces, sí me llegó a pasar 2 veces. Correcto. Pero yo le diría a este compañero pues que se esfuerce, que estudie, que continúe, y que además nos va muy bien. O sea, realmente, hombre o mujer, nos va muy bien en trabajo social. Creo que si te gusta la profesión, inténtalo. Ese sería mi comentario. Excelente, pues muchas gracias, maestro. De pronto recordé ese comentario y dije, es el preciso momento para que esa pregunta sea contestada
por el maestro. Compren el libro de Adopción y Familia de Acogida en México, y sigan al maestro en sus redes sociales. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Pues solo agradecer por la invitación. Gracias a usted. Creo que fue muy enriquecedor compartir sobre cómo se escribió este libro, compartir sobre los temas que vienen en este libro, y creo que tenemos mucho más que decir los trabajadores sociales. Creo que tenemos mucho que hacer. Si estás estudiando, mi invitación sería que te formes en trabajo social. Yo sé que va a llegar un momento en que te va a encantar otra área de conocimiento, y lo mismo me pasó. Te gusta un tema de psicología y te quedas en ese tema, te gusta un tema de filosofía y te vas hacia ese tema, pero ¿por qué no voltear a ver a trabajo social, ¿no?, en su complejidad? Claro. Si ya egresaste, retomar, ¿no?, seguirnos formando. Yo sé que a veces el trabajo institucional, que la mayoría de los trabajadores sociales estamos insertos en una institución, nos absorbe, sí. Pero escuchar este tipo de trabajos como los que estamos grabando en este momento, un audiolibro, leer a trabajadores sociales, nos va formando también. Y si ya egresaste y estás ejerciendo, pues la representación gremial es importantísima también. Así es. El colegiarse. Tenemos 2 propuestas aquí en Jalisco. Hay estados que solo tienen una, hay estados que a lo mejor no tienen, y aquí en Jalisco tenemos 2. Entonces, otra opción sería esa, colegiarnos, ¿no? El buscar estar en gremio, en aprender de nosotros y de nosotros mismos. Creo que eso también nos va a servir mucho. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto haberlo escuchado, y esperemos que pronto nuevamente nos acompañe aquí en este programa. Y a todas y todos quienes nos escuchan, pues muchísimas gracias por seguir esta emisión, y pues un saludo cordial y hasta pronto.